Muy feliz sábado, queridos hermanos. Qué bueno poder verlos, qué bueno poder saludarlos a la querida Iglesia Congregación de Santa Fe Oeste. ¿Sí? En esta mañana quiero compartir algo muy especial con ustedes. Se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 al 16. Así que tomen sus Biblias ahí en casa, vamos a buscar este texto bíblico y vamos a poder profundizar en ellos. Pero antes de poder abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, vamos a hacer una corta oración. Oramos ahí donde nos encontramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos que en este día tu Espíritu Santo pueda guiarnos al estudiar tu palabra y podamos entender lo que nos quieres decir a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahí a Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Filipenses 2, del 12 al 16. Muy bien, lo tenemos ya. Ahí lo tengo acá, voy a dar lectura, dice así. Me acompañan ahí desde casa. ¿Eh? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Wow, esto es lo que le escribe el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Filipos. Hay algunas cositas bastante interesantes que recalcar de la historia o el contexto histórico de esta carta. ¿Sí? Les confieso que es la carta favorita de Pablo para mí, me gusta muchísimo esta carta. Y lo interesante de esta carta es que, ¿dónde la está escribiendo Pablo? Pablo la está escribiendo desde la primera vez que es preso en Roma. ¿Sí? Está ahí preso y con mucho cariño y con mucho amor le escribe esto a los filipenses, ¿sí? A los filipos. Pero hay otro dato más interesante, es que esta iglesia, la iglesia de Filipos, es la primera iglesia que Pablo le predicó cuando salió de Jerusalén, de Judea, cuando sale ahí hacia Macedonia. Estos son los primeros conversos de Pablo, son los primeros que escuchan el Evangelio de Cristo, son los primeros que él alcanza con el Evangelio de Jesús. Así que Pablo le tenía un cariño especial. Si ustedes quieren leer después ahí, en el capítulo 1, pueden revisar cómo les dice, porque yo os amo, porque me es grato compartir la gracia con ustedes. Les tenía mucho cariño y mucho aprecio. Y por eso Pablo les deja este consejo ahí a los filipenses, a los filipos, estos versículos que acabamos de leer. Y vamos a desglosarlos, vamos a estudiarlos un poquito, así que estemos atentos. Versículo 2 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando uno lee ahí esa palabrita, ocupaos, como que nos confundimos un poquito y decimos, bueno, ¿por qué Pablo está diciendo esto si la salvación es por la gracia? ¿Por qué Pablo como que me manda a trabajar por mi salvación? ¿Sí? Y Pablo no me está hablando de que yo trabaje y que gane mi salvación, que haga meritocracia para ser salvo, sino me está hablando de algo más interesante, porque me dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero no queda solo este versículo, sino es que viene el versículo 13 que dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Pablo me está queriendo decir acá, es que yo tengo que ser un colaborador de Cristo. Soy solamente salvo por Jesús. Soy solamente salvo por la gracia. Pero tengo que ser en colaborador con Cristo con algo muy específico. Y es con mis decisiones. Tengo que decidir por Jesús. Tengo que poner todo de mi parte para que lo que ha hecho Jesús por mi vida y lo que sigue haciendo Jesús por mi vida y en mi vida sea válido. Que yo pueda realmente tomar las decisiones adecuadas a través del sacrificio que ya ha hecho Cristo en mí. Porque dice después, porque Dios es el que produce en vosotros la salvación. Porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Dios es el que obra en vosotros, en ustedes, esta salvación. Pablo me está diciendo con temor y temblor porque tengo que tener miedo a que yo
me desvíe del camino y que tome decisiones erradas. ¿Sí? A este temor y temblor, esa reverencia santa hacia el Padre, para no despegarme de él, de seguirlo de cerquita, de seguir por él. De eso es lo que está hablando Pablo acá. Lo interesante ahí en esa palabrita que aparece en vosotros, produce, del apóstol Pablo, dice ahí, en el griego habla de energeos. Energeos significa eso que tan conocido que es la energía, ese deseo, ¿sí? Pablo está diciendo acá que Dios me da el deseo, Dios me capacita y me, Dios me da la energía, me capacita el deseo, me da el deseo para yo tomar las buenas decisiones. Qué interesante y qué lindo saber esto. Dios me da el deseo, Dios me capacita y Dios me da la energía para yo tomar buenas decisiones. ¿Cómo me ocupo yo de mi salvación? Que haga válida el rescate, la salvación de Cristo en mi vida. Porque Él es el que produce en mí ese querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en mí la salvación. Es el que me la regala, me la da por la gracia, por su amor. Pero yo tengo que ser un colaborador con Jesús, aceptándola y decidiendo por ello cada día. Decidiendo por Jesús cada día, mi relación con Cristo cercana ahí, cerquita, teniendo una comunión cercana con Él. Queridos hermanos, lo primero que les quiero decir en este día es, ocupaos de vuestra salvación, de su relacionamiento con Jesús. Esté pegado a Él. Él es el que producirá en usted, es el que producirá en vosotros, como dice Pablo, la salvación, el querer como el hacer. Pero ocúpense de estar pegados con Jesús, de estar relacionados con Cristo. Ocúpese de su salvación en su relacionamiento con Jesús. Lo siguiente que le quiero decir son los versículos que vienen, que dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La primera vez que yo leí esto, y me lo hacía imaginando ahí a Pablo escribiendo, tal vez con un poquito de dolor, qué sé yo, qué está pasando en la iglesia de Filipos, que Pablo está escribiendo esto de murmuración y contienda. ¿Será que hay algún hermanito o hermanita chismosito ahí que se está contendiendo los unos con los otros? Gracias a Dios no pasa eso en nuestra iglesia hoy, ¿verdad? Espero que no, ¿sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? Cuando me acerqué al texto por primera vez, pensaba en esto. Sin embargo, cuando Pablo habla acá de hacer todo sin murmuración y contienda, me está hablando de otra cosa. ¿Ustedes recuerdan ahí al pueblo de Israel saliendo de Egipto? Cuando sale ahí hacia la Canaán terrenal y tienen que pasar por el desierto. Y en el desierto pasan muchas cosas ahí al principio, ¿no? El temor de los egipcios que les están persiguiendo ahí y se encuentran con el Mar Rojo y dicen, ¿qué vamos a hacer? Dios les abre el Mar Rojo. Después, cuando cruzan, tienen sed y se encuentran con unas aguas amargas y se ponen caprichosos a reclamar, a contender, a pelear contra Dios, a murmurar contra Dios, y Dios les da el privilegio y a través de su gracia esa agua dulce, refrescante. Después se ponen a reclamar por la comida, Dios les da el maná, después les da las codornices. Es impresionante todo lo que pasa en ese contexto, en ese cruce, desde que Israel sale de Egipto hasta el Sinaí, por lo menos. Son muy interesantes los acontecimientos de ahí. Pero lo más interesante es que Israel, el pueblo de Dios, contendía y murmuraba contra Moisés y contra Dios. De esa contienda está hablando acá. Dios lo había sacado a su pueblo en un momento específico de Egipto hacia el Sinaí y después hacia la Canaán para moldearlo. Dios estaba utilizando el desierto y esas pruebas para moldear a su pueblo. Sin embargo, el pueblo no estaba entendiendo y contendía y murmuraba. No tenía fe, no tenía la confianza en Dios. Y Dios me está diciendo a través del apóstol Pablo hoy, no contiendas ni murmures. Tienes pruebas, tienes desafíos por delante. Hay cosas que tal vez no entiendas. Hay cosas que te están costando. Estás
atravesando por ese desierto de las pruebas, te está apareciendo se está apareciendo tu vida, esa salida desde Egipto hacia el Sinaí y después hacia la Canaán. Está complicada la situación. Por favor, no contiendas contra mí, dice el Señor. No murmures contra mí. Acepta el método que yo quiero tener para moldear, para, para hacer tu carácter y tu vida a semejanza hacia la mía, dice Jesús a través del apóstol Pablo. Dios quiere moldearnos, quiere formarnos. Y eso se dice aquí claramente en el versículo 15, porque dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¡Wow! Qué espectacular este versículo. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Será que de nosotros se puede decir eso? ¿Será que de nosotros se puede decir que somos personas sin manchas? ¿Será que de nosotros se puede decir que somos personas irreprensibles, que somos sencillos? ¿Los demás nos ven así? La única manera es que nosotros aceptemos la voluntad de Dios, de sus métodos para forjar nuestra vida y nuestro carácter, y lo hagamos sin murmuración y contienda. No te digo que todo sea color de rosa, porque no todo va a ser así, pero que confíes en el Señor, que te dejes moldear por Él, para que Él haga en ti esa irreprensibilidad, esa sencillez, y para que sobre todas las cosas seas una persona sin mancha. ¿Será? Qué lindo saber que otros, a través de la justificación de Cristo en nuestra vida, de su trabajo en nuestra vida, pueden vernos como personas sin mancha. Y aún más poderosamente, y me imagino esto acá, que es aún más lindo, ante el Padre nos podemos presentar sin mancha. Cuando la justicia de Cristo está en mi vida, cuando yo acepto su justicia en mi vida y que Él me moldee conforme a su semejanza, puedo estar sin mancha ante los demás. Él pone los ojos ante los demás, él pone ojos buenos hacia nosotros. Nos ven como personas correctas, sencillas y sin mancha. Y cuando nos presentamos a través de la justicia de Cristo ante el Padre, también estamos sin mancha. Qué lindo poder saber eso, qué lindo y qué interesante poder saber eso. Pero solamente a través de la justicia de Cristo. Y solamente si nosotros decidimos dejarnos moldear por Él. Y lo interesante de este resultado de ser irreprensible y sin mancha, porque vamos a ser personas que no murmuramos ni contendemos contra Dios, es lo que viene después. Dice, en medio, ¿sí?, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No me imagino cómo estaba ese momento la sociedad, cómo estaba ahí Macedonia, cómo estaba ahí la iglesia de Filipos, el pueblo, ¿sí? Cómo estaba ahí el pueblo de Filipos y por qué Pablo dice esto. Es bastante complicado, pero sin duda, si tuviéramos que escribir a nuestra sociedad hoy, si tuviéramos que ver con profundidad cómo está nuestra sociedad hoy, Pablo está escribiendo para nosotros. Hey, gente, déjense moldear por Jesús, dejen que su justicia tome su vida, porque ustedes tienen que ser irreprensibles, sencillos, sin mancha, porque tienen que iluminar en medio de esta generación perversa y maligna, oscura, que no aprecia la vida, que no le importa tal vez que estemos pasando por un momento malo, sigue siendo igual, no aceptan los llamados de atención. Ustedes tienen que iluminar como esas personas que brillan en medio de la oscuridad. Ustedes tienen que ser como esas antorchas que van en medio de una noche oscura en el campo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo y lo que nos está diciendo Dios a través de este mensaje bíblico. Por favor, seamos luminares en el mundo. Por favor, marquemos la diferencia. Marquemos, marquemos esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Seamos diferentes. Yo les quiero compartir una cita que tengo acá y que es bastante interesante. No porque nuestro mundo esté así, nosotros tenemos que seguir esa corriente. La hermana de Juárez escribe acá en una matinal de ella que se llama Nuestra elevada vocación, que yo les quiero compartir acá, que ustedes la van a escuchar, pero también van a tener la oportunidad de leerla si quieren sacarle algún screenshot después, ahí, desde casa o alguna fotito, dice así, escuchen bien. El hecho
el hecho de que abunde la iniquidad, de que estemos rodeados por infieles y escépticos, o por cristianos profesos que viven nominalmente pero que están muertos, no es razón para que alguno de nosotros sea barrido por la corriente hacia la perdición. Debido a que hay un olvido casi universal de Dios, hay una gran necesidad de que permanezcamos firmes y leales. Debemos obtener los rayos divinos procedentes del sol de justicia y reflejarlos al mundo, en medio de una generación deformada y perversa. Debemos manifestar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué hermosa cita! Debemos mantenernos firmes, no debemos dejarnos llevar por las corrientes oscuras que nos presenta en esta generación en la que vivimos, oscura, sino que debemos permanecer firmes y leales, siendo luminares en el mundo. ¿Y cómo se da esto? A través de no murmurar, de no contender contra Dios, de permitir que su justicia habite en nuestra vida y dejarnos moldear a través de la semejanza de Jesús, como seres irreprensibles, sencillos y sin mancha. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos ahí al versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Voy a compartir este último versículo con ustedes, esta última parte, porque es necesaria y fundamental. Muchas veces la escuchamos, muchas veces la repetimos, pero ¿realmente la aplicamos? Pablo está diciendo, hey, gente, iglesia de Filipos, iglesia del oeste, iglesia del Señor Jesús, por favor, abracen la palabra de Cristo, abracen la Biblia, léanla, investiguenla. Por favor, no se desanimen, por favor, que su confianza, que su expectativa de vida, que su mirada esté fija a través de la palabra de Cristo, su confianza, su esperanza esté basada en ella. Por favor, abrácenla. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿No? Qué lindo, ¿no? Que los escritos de Pablo todavía nos lleguen a nosotros, seguramente con algunos de estos consejos Pablo también se gloriará. Pero sobre todas las cosas, Pablo menciona al último del versículo, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, la predicación de su evangelio, la presentación del evangelio. No sé cuánto tiempo has recorrido en la fe cristiana, si recién comenzaste, si estás ya un buen tiempo acá. Pero qué triste sería que descuidemos la palabra, que no nos ocupemos de nuestra salvación, que comenzamos a contender contra Dios y a murmurar contra Él y a no aceptar su justicia y a no dejarnos moldear a su semejanza y no aferrarnos a su palabra. Qué triste sería que todo este tiempo haya sido en vano, que invalidemos en nosotros el sacrificio de Cristo en nuestra vida, que invalidemos lo que Él ha hecho por nosotros, que invalidemos su salvación. Pablo está diciendo acá, por favor, no dejes que todo este camino, que todo este recorrido haya sido de por gusto, que no sea en vano. Esfuérzate un poquito más, concéntrate en tu relación con Jesús, no contiendas contra Él, deja que su justicia esté en tu vida, deja que Él te moldee a su semejanza, aférrate de la palabra de vida, porque ¿sabes qué? Está pronto el día de Jesucristo. Cristo está pronto a volver, Jesús está pronto a volver. Y necesitamos, hermanos, ocuparnos de nuestra salvación. Necesitamos dejar de contender contra Él, aceptar su justicia, permitir que Él nos moldee a su semejanza, pero sobre todas las cosas también aferrarnos a su palabra, que podamos profundizar en ella, investigarla, amarla y poder tener un relacionamiento también con Cristo a través de ella. Queridos hermanos, estos consejos les quería dejar en este día. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, Maranata. Jesús vuelve. Por favor, no se olviden. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No contendamos ni murmuremos contra Él. Dejemos que su justicia esté en nuestra vida y que Él nos moldee a su semejanza. Y que podamos concentrarnos
investigar y leer su palabra, para que en el día de Jesucristo no hayamos corrido en vano, sino que nos gocemos de la salvación en Cristo Jesús, que es a través de la fe y a través de su gracia. Seamos colaboradores de Cristo, aceptándolo, decidiendo por Él, dejando que Él obre en nuestra vida, dejando que Él obre su salvación en nuestra vida. Decidamos por Jesús hoy. Hoy te quiero invitar a eso, a que le des chance una vez más, una oportunidad más a Jesús. Ábrele tu corazón. Sé un colaborador con Él. Decide hoy por Jesús. Deja que Él obre en ti la salvación. Deja que Él moldee tu carácter a su semejanza. Y por favor, estudia su palabra. Por favor, investígala. Por favor, aférrate hacia ella. Vamos a orar por esto. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Pablo nos anima con palabras amorosas a ocuparnos de nuestra salvación, no porque en nosotros haya mérito alguno, sino porque a través de tu gracia podemos decidir por ti para que tú obres en nosotros la salvación y hagas con nosotros lo que tú quieras. Padre, no queremos contender más contigo. Queremos aceptar tu voluntad, queremos aceptar tu justicia en nuestra vida, para ser irreprensibles y sencillos y para que nos moldees conforme a tu carácter. Señor, queremos aferrarnos a tu palabra hoy, estudiarla, investigarla, amarla, para que en el día de Jesucristo no hayamos corrido en vano. Que tu sacrificio, que tu salvación, tu regalo tan precioso, no sea en vano, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor, y bendice a esta iglesia querida del oeste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.